El renacimiento de Leandro de Sousa, el hombre más tatuado del mundo a ser cristiano, religión evangélica. Y el hombre más tatuado de Brasil ha iniciado su proceso para quitarse los tatuajes. Vea usted este detalle. Eu quero usar as redes sociais para poder, em vez de estar pedindo Pix solidário para remoção, enfim, que é o processo. El hombre más tatuado de Brasil que vivía en la calle y las conoce a Jesús. Leandro de Sousa. Había un hombre que donde quiera que llegaba no pasaba desapercibido. Fue reconocido como el hombre más tatuado. El 25% de su cuerpo estaba marcado con tinta. Cristo transforma su rostro sin tatuajes tras conocer el amor de Dios. Pobres aqui na volta do Brasil que tu é encaminhado. Su estilo de vida se asociaba con el rock y la rebeldía. Arrancamos con una imagen que, la verdad, se te queda grabada. Es muy potente. Imagina un hombre con el 95% de su cuerpo cubierto de tinta. Párpados, lengua, todo. Una persona que llegó a ser coronada como el hombre más tatuado de Brasil. Y ahora imagina a ese mismo hombre en una clínica con los ojos cerrados, llorando, mientras un láser le borra con un dolor que él mismo califica de insoportable cada uno de esos diseños. Uf. Hoy nos metemos de lleno en los artículos que cuentan la historia de Leandro de Sousa. Y esto no va solo de quitarse tatuajes. No, para nada. Es la crónica de una demolición y una reconstrucción completa de una identidad. La pregunta es, ¿qué lleva a alguien que ha hecho de su piel un manifiesto, un acto de rebeldía, a querer empezar de cero, con un lienzo en blanco? Es la pregunta fundamental, porque su viaje, documentado en varias fuentes, no es nada lineal. Es una historia sobre cómo la autoexpresión puede acabar convirtiéndose en una prisión. Exacto. Vamos a explorar su pasado, el momento exacto en que todo se quiebra, esa conversión religiosa tan fulminante y, bueno, este camino tan arduo, físico y espiritual que está recorriendo ahora a la vista de todo el mundo. Veremos qué hay detrás de un cambio tan radical. Para entender la magnitud de la demolición, primero hay que entender el edificio que había construido. O sea, ¿quién era Leandro de Sousa en su apogeo? Pues las fuentes lo pintan muy claro. A sus 35 años no era un simple aficionado. No. Hablamos de más de 170 tatuajes y empezó muy joven, con apenas 13 años. Y el origen es curioso, ¿verdad? Sí, él mismo lo conecta con la música rock de la época. Nirvana, Guns N' Roses, Metallica. La banda sonora de toda una generación. Totalmente. En una entrevista dice que sus primeros tatuajes trataban mucho sobre la idolatría de la época. No era solo estética, era una forma de pertenencia, de construir una identidad justo en ese momento de la vida en que todos buscamos una. O sea que lo que empezó como un homenaje a sus ídolos, poco a poco se convirtió en un proyecto para ser él mismo el ícono. Se convirtió, como dicen los artículos, en un lienzo viviente. Es que esa expresión es perfecta. Pensemos en lo que eso significa en el día a día. No es un cuadro que cuelgas y descuelgas. Claro. Ir al supermercado, llevar a su hijo al colegio. Cada acto cotidiano se convertía en un espectáculo. Él era su propia obra de arte, pero una que nunca podía guardar. ¿Estaba permanentemente en exhibición? Exacto. Y esa exhibición permanente le trajo fama. Ganó premios, como el del hombre más tatuado de Brasil en una expo internacional. Se convirtió en un referente del body art. Su identidad y su apariencia eran ya lo mismo. Se fusionaron hasta ser indistinguibles. Pero claro, esa fusión tiene un coste. Los artículos mencionan el prejuicio constante, las miradas, la dificultad para encontrar ciertos trabajos. Me imagino. Aunque él, en esa etapa, defendía a capa y espada su derecho a decidir sobre su cuerpo, a usarlo como la forma más radical de autoexpresión. Era su armadura. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque esa armadura de la que hablas se convirtió en una jaula. Totalmente. Hay una confesión suya en una entrevista que es demoledora. Dice, llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo. Esa frase. Es que esa es la clave de todo el relato. Lo cambia todo. Pasar de ser el autor de tu propia imagen a sentirte un objeto de exhibición para otros. Es una pérdida de control absoluta. Él sentía que su vida era un mundo de excesos donde su apariencia era el centro de todo, pero de una forma que ya no dirigía él. Ya no era él mostrando su arte. Eran otros consumiendo su rareza. Y para entender por qué llegó a ese punto de quiebre, hay que mirar detrás de la tinta.
Su pasado, según las fuentes que hemos analizado, fue increíblemente duro. Durísimo. No es solo un divorcio traumático que lo tuvo. Hablamos de adicción a diversas sustancias, de periodos viviendo en la calle. Incluso de un tiempo en prisión por malversación de fondos. Un historial muy complicado. Y si vamos aún más atrás, él mismo describe una infancia marcada por abusos. Esto añade una capa de complejidad psicológica fundamental. Claro. Esa armadura de tatuajes no surgió en el vacío. Se puede interpretar como una forma de protegerse, de crear una barrera visual entre él y un mundo que le había hecho daño. Una forma de decir, no te acerques y al mismo tiempo, mírame, existo bajo mis propias reglas. Pero esa barrera se hizo tan gruesa que lo aisló por completo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la gota que colma el vaso? El momento exacto del cambio. Pues el punto de inflexión llega en el lugar más bajo posible. Estaba en un albergue municipal en Valle, sin nada. Tocando fondo. Totalmente. Y allí un grupo de evangelización se le acerca. Lo invitan a una iglesia. Y lo que sucede es fulminante. En solo 15 días fue bautizado. 15 días. 15 días. Según sus propias palabras, dejó las drogas, el alcohol y el tabaco de la noche a la mañana. Es una conversión de una intensidad y rapidez que solo se explica por el nivel de desesperación en el que se encontraba. Una vez que redefine su identidad a nivel espiritual, con esa frase tan potente de no es sobre Leandro, es sobre Jesús, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué haces con el Leandro físico? ¿El que está grabado en tu piel? Exacto. Y aquí es donde empieza la parte, literalmente, más dolorosa de su viaje. Totalmente. La transformación espiritual necesitaba una manifestación física. Y el proceso para eliminar los tatuajes con láser es, en sus propias palabras, brutal. Hay una cita directa suya que lo dice todo. Duele mucho. Por más que me pongan anestesia, el dolor es horrible. Uf. Y añade, pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado. Él afirma que es 3 veces más doloroso que hacérselos. 3 veces más, fíjate. Y lo más impactante es que no lo oculta. Comparte vídeos de las sesiones de láser con sus más de 450.000 seguidores en Instagram. Sí, he visto algunos. Son muy crudos. Se le ve sufriendo, llorando de dolor. Es un testimonio muy público y muy vulnerable. Es casi lo opuesto a la imagen de tipo duro que proyectaba antes, ¿no? Completamente. A pesar de todo, dice que los resultados son satisfactorios, aunque en las fotos todavía se ven sombras de los tatuajes faciales. Y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque este dolor no es solo un castigo. ¿Qué es entonces? Es un ritual. En muchas culturas y religiones, el dolor físico se ve como un catalizador para la purificación espiritual. Lo que él está haciendo y retransmitiendo públicamente es una forma moderna y mediática de una penitencia ancestral. ¡Ostras, qué bueno! No es solo para borrar la tinta, es para reescribir su propia historia a través del sufrimiento. Es una performance de redención. Esa idea de performance de redención es muy potente, porque además la dinámica con su público ha cambiado por completo. Radicalmente. Antes era el hombre más tatuado. Una curiosidad. Ahora, ¿cómo reacciona la gente a estos vídeos de sufrimiento? Pues la reacción ha sido de un apoyo abrumador. Su comunidad online, sus seguidores, le han ayudado a financiar las costosas sesiones de láser. ¿En serio? Sí, sí. Es más, un especialista en Sao Paulo se ofreció a tratarle gratis tras conmoverse con su historia al ver un vídeo suyo buscando trabajo. Fíjate qué contraste. Es que es brutal. Antes la gente quizás pagaba por ver el espectáculo, por la foto con el hombre exótico. Ahora la gente le da dinero para que deje de ser ese espectáculo. Conecta con ellos desde la vulnerabilidad, no desde la extravagancia. Hay una cita de un evangelista que compartió su historia que me parece que resume muy bien esta visión desde la fe. Decía algo así como que los tatuajes se están borrando ahora. Pero la sangre de Jesús ya había borrado los pecados de su alma. Sí, la he leído. Exacto. Esa cita es fascinante, porque sitúa la acción física, la de borrar los tatuajes, como algo casi secundario, como una simple consecuencia de una transformación que, para ellos, ya ha ocurrido a un nivel invisible. Claro. El dolor físico es casi un epílogo de la transformación real, una forma de alinear su cuerpo con el estado de su alma. Se enmarca como una manifestación externa de una limpieza interior que él ya siente. Es la última pieza del puzzle de su renacimiento. Exacto. Hace todo esto en una vida normal. Consigue dejar atrás esa identidad de espectáculo y ser simplemente Leandro.
Pues los artículos indican que ese es exactamente el camino que está siguiendo. Su vida ahora es radicalmente distinta. ¿Sí? Trabaja como vendedor en una óptica en Bajé, su ciudad, y forma parte de la comunidad de la Iglesia Asamblea de Dios. Sus metas han pasado de ser el centro de atención a ser increíblemente concretas y terrenales. ¿Y cuáles son esas metas? Principalmente dos. La primera, conseguir la custodia legal de su hijo de 10 años y poder darle un hogar estable. Vaya. La segunda, obtener la tutela de su madre, que está en un geriátrico y necesita cuidados. Es un contraste brutal. Pensemos que en 2023, hace nada, estaba ganando el premio al hombre más tatuado de Brasil. Su vida giraba en torno a eso. Ahora su misión es cuidar de su familia. Y además de eso, parece que ha encontrado un nuevo propósito en su propia historia, ¿no? Sí, él mismo dice que su enfoque ahora es predicar a padres e hijos en lugares que están en prisiones. Quiere usar su propia experiencia de haber tocado fondo para ayudar a otros. Es el arquetipo del herido sanador. Totalmente. Su filosofía ha cambiado por completo. Y hay una frase suya que lo resume todo. El Evangelio es renuncia. Después de una conversión verdadera, existen cosas mucho más importantes. Ha pasado de la autocelebración a la renuncia y el servicio. Y es una historia que por lo visto ha resonado mucho más allá de Brasil. Las fuentes mencionan que medios en España como La Vanguardia, AS, Marca, 20 Minutos, se han hecho eco de ella. Y es que tiene todos los elementos de una parábola moderna, ¿no? La imagen de un rostro que se limpia es tan potente que no necesita traducción. Atrae la atención y genera debate sobre temas universales. La identidad, la fe, el arrepentimiento, las segundas oportunidades. En un mundo saturado de imágenes, Claro. la imagen de alguien borrando activamente su propia imagen es increíblemente poderosa. La historia de Leandro de Sousa es, en definitiva, un círculo completo. Construyó una identidad extrema sobre su piel, casi como una armadura contra un mundo que lo había herido. Y se sintió atrapado y cosificado por esa misma identidad. Exacto. Y ahora soporta un dolor inmenso para borrarla y literalmente presentar una nueva cara al mundo. Es una reflexión brutal sobre quiénes somos y si podemos o no reescribir nuestro pasado. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, que va más allá del caso de Leandro. A ver, si aceptamos la metáfora de que nuestro cuerpo es un lienzo donde escribimos la historia de nuestra vida, con sus aciertos, sus errores, sus pasiones, ¿qué ocurre cuando queremos empezar a escribir un capítulo completamente nuevo? Es una buena pregunta. El viaje de Leandro sugiere que borrar los capítulos antiguos puede ser un proceso mucho más doloroso y público que escribirlos en primer lugar. Nos obliga a pensar en la permanencia de nuestras decisiones y en lo que realmente significa la oportunidad de renacer cuando las pruebas de nuestra vida anterior están grabadas literalmente en nuestra piel. ¿Qué puede llevar a una persona a querer borrar por completo la identidad que ha construido durante más de 20 años? Bueno, hoy nos metemos de lleno en la increíble transformación de un hombre que pasó de ser conocido como la persona más tatuada de Brasil a eliminar casi cada centímetro de tinta de su piel. Para empezar, creo que lo mejor es esta frase del propio Leandro de Sousa. Resume perfectamente el conflicto central de su historia, ¿no? Una identidad que, sí, le hizo famoso, pero que al mismo tiempo se convirtió en una cárcel, hasta un punto que ya no podía soportar. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esa identidad, quedémonos con este número, 95%. El 95% de su cuerpo estaba cubierto de tatuajes. O sea, esto no era un simple hobby, era literalmente su piel, su carta de presentación al mundo, la definición visual de quién era. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construye un personaje tan extremo? Si queremos entender su decisión de borrarlo todo, primero hay que viajar al principio, ver cómo y por qué creó este lienzo de rebeldía. Pues todo estaba muy arraigado en la cultura de la rebeldía de los 90. Como a tantos adolescentes, la inspiración le llegó a través de la música. Grupos como Nirvana, Guns N' Roses o Metallica no eran solo la banda sonora de su vida, eran casi una ideología. Y su piel se convirtió en el manifiesto de todo eso. Y ojo, que esto no fue un impulso de un día para otro. Fue un proyecto de vida, más de 2 décadas. Empezó con solo 13 años y, tatuaje a tatuaje, fue cubriendo su cuerpo. La ironía es que justo en la cima, cuando en 2023 le dan el premio, algo por dentro ya estaba completamente roto. Vamos ahora a la parte más dura, a ver cómo se desmoronó todo. Porque esa imagen tan cuidada, tan construida, se había convertido en una jaula. Y es aquí donde la historia da un giro y se vuelve mucho más oscura. El propio Leandro lo describe así,
como un mundo de excesos. La fama, la imagen que proyectaba, todo venía con un estilo de vida que se le fue de las manos, que se volvió incontrolable y que lo acabó llevando por un camino de autodestrucción. Es que no fue una sola cosa, fue como una avalancha, una cascada de desastres personales, una adicción muy profunda a las drogas, un divorcio que lo dejó destrozado, una crisis emocional brutal e incluso acabó un tiempo en la cárcel. Cada golpe iba gritando un poco más los cimientos de esa identidad que había creado. Esta frase creo que lo resume absolutamente todo. Es la voz de alguien que ha tocado fondo, que ha llegado a un punto de desesperación total donde cambiar ya no es una opción. Es una cuestión de supervivencia. Y justo ahí, en ese punto más bajo, cuando parece que no se puede caer más, ocurre el giro más inesperado de la historia. Un momento de intervención espiritual que no solo frenó su caída en seco, sino que le dio una dirección radicalmente nueva. Lo que es realmente alucinante es la velocidad con la que pasa todo. Acaba en un albergue, sin nada, y allí conoce a un grupo de evangelistas. En apenas 15 días lo bautizan y, según cuenta él mismo, deja todas sus adicciones de golpe. Un cambio radical de la noche a la mañana. La clave aquí es el contraste brutal entre sus dos vidas. Pasa de lo que él llama una existencia de la carne, llena de excesos y rock, a una vida de devoción y renuncia. No fue una pequeña modificación, no. Fue un reinicio completo de su sistema de valores. Claro, una transformación interna tan bestia exigía una manifestación externa. Y eso nos lleva al dolorosísimo proceso físico de borrar literalmente a la persona que había sido. Y aquí hay algo que es muy revelador: su forma de aceptar el sufrimiento. Leandro no ve el dolor del láser como un simple castigo. Lo ve como una penitencia necesaria. Un precio que está totalmente dispuesto a pagar para cerrar ese capítulo y poder renacer. Y para que nos hagamos una idea de lo que significa ese precio, él mismo dice que quitarse los tatuajes es 3 veces más doloroso que hacérselos. Imaginemos el dolor de más de 170 tatuajes, y ahora multipliquémoslo por 3. Es una prueba de resistencia física y mental absolutamente brutal. Porque claro, este proceso no es magia, es una tecnología muy ardua. Un láser va rompiendo la tinta bajo la piel para que el sistema inmunitario la vaya eliminando poco a poco. Exige tiempo, muchísima paciencia y, como ya hemos visto, una tolerancia al dolor fuera de lo común. Y todo esto nos lleva a su vida actual. Con el lienzo casi en blanco, Leandro no solo está borrando su pasado, sino que está construyendo activamente un futuro con un propósito que no tiene nada que ver con el de antes. Sus objetivos ahora son la noche y el día. Ya no busca premios ni reconocimiento. Lo que busca es conseguir la custodia de su hijo, poder cuidar de su madre, encontrar un trabajo estable, metas centradas en la responsabilidad, en la familia, en ayudar, un cambio de prioridades total. Y esta última frase suya creo que encapsula a la perfección su nueva filosofía de vida. La renuncia no como una pérdida, sino como una forma de ganar algo mucho más valioso. Se dio cuenta de que esa identidad que había construido le estaba impidiendo llegar a esas cosas mucho más importantes. Al final, la historia de Leandro de Sousa nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. ¿Nuestra identidad es lo que proyectamos al mundo, las marcas que elegimos para nuestra piel, o es algo más profundo, algo que puede ser borrado y reescrito por completo? Su vida es un testimonio brutal de la increíble capacidad humana para la reinvención. El hombre más tatuado de Brasil decidió eliminar los diseños de su cuerpo. Por más anestesia que me pongan, el dolor es horrible. Con el 95% de su cuerpo cubierto de tinta, Leandro de Sousa decidió borrar su pasado y comenzar una nueva etapa, impulsado por una transformación espiritual y el apoyo de sus seguidores. Leandro de Sousa fue durante años reconocido como el hombre más tatuado de Brasil. A los 35 años, el hombre, residente en la ciudad de Valle, en la frontera con Uruguay, llegó a tener el 95% de su cuerpo cubierto de tatuajes, una decisión que comenzó cuando aún era un adolescente. Su cuerpo, completamente decorado con más de 170 tatuajes, era una declaración de su estilo de vida vinculado al rock y la rebeldía. Los primeros tatuajes que hizo fueron a los 13 años, influenciados por sus grupos de rock favoritos como Nirvana, Guns N' Roses y Metallica. Las primeras trataban mucho sobre la idolatría de la época, dijo de Sousa al medio brasileño G1. El giro radical en la vida de Leandro comenzó cuando se embarcó en un proceso de transformación espiritual en 2023, después de un período de adicción a las estupefacientes, donde experimentó la mezcla de sustancias como la estupefacientes,
LSD y alcohol, de Sousa encontró una nueva perspectiva en la religión evangélica. En una entrevista con el medio local O Globo, afirmó: «Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo». Esta revelación fue un punto de inflexión para él, lo que lo llevó a decidir cambiar completamente su vida y, como parte de eso, a eliminar sus tatuajes. Proceso de eliminación. Un doloroso renacimiento. Una de las decisiones más difíciles fue la eliminación de los tatuajes que adornaban su piel. El joven comenzó su proceso de eliminación de tatuajes con un tratamiento innovador de láser, el que descompone las partículas de tinta en la piel para que el cuerpo las elimine de manera natural. Sin embargo, como él mismo ha compartido en varias publicaciones de Instagram, el proceso ha sido extremadamente doloroso. Duele mucho, por más que me pongan anestesia, el dolor es horrible, pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado, comentó sobre las sesiones de láser que le han dejado visibles marcas en su rostro. A pesar del dolor, Leandro ha mostrado satisfacción con los resultados obtenidos hasta ahora, ya que los resultados han sido satisfactorios, según él mismo expresó en A Daily Mail. El camino de Leandro hacia el cambio también incluyó su lucha contra la adicción a las estupefacientes. Tras su divorcio y la severa crisis emocional que siguió, de Sousa comenzó a experimentar con estupefacientes, lo que lo sumergió en un ciclo destructivo. Durante ese tiempo, él mismo se describía como un animal de circo en los eventos sociales a los que asistía, donde su apariencia lo convirtió en el centro de atención. Ya no podía soportar la vida que estaba viviendo, dijo Leandro. La transformación comenzó cuando entró a un albergue municipal de Valle, donde se encontró con una mujer que lo evangelizó y lo introdujo en la religión cristiana. De Sousa recuerda cómo este cambio le permitió reconocer su adicción y pedir ayuda. El primer paso en todo en la vida es aceptar que no puedes hacerlo solo, que eres un adicto, que eres un vicioso, relató de Sousa sobre su proceso de aceptación. Impacto en las redes sociales y apoyo de los seguidores. El proceso de eliminación de tatuajes, así como su cambio de vida, no solo ha sido un viaje personal, sino también un proceso público que de Sousa ha compartido con sus más de 450.000 seguidores en Instagram. En su cuenta, publica regularmente fotos y videos que muestran el progreso de su transformación, incluyendo el doloroso proceso de eliminación de los tatuajes en su rostro. El joven brasilero ha sido transparente sobre el dolor físico que implica este proceso, e incluso en algunos videos muestra lágrimas por el dolor durante las sesiones de láser. Aunque todavía hay sombras visibles de los tatuajes faciales, la mayoría ya han desaparecido, compartió en 20 minutos. Además, ha sido apoyado financieramente por sus seguidores para costear las sesiones de láser, lo que le ha permitido continuar su proceso de transformación. Su objetivo ahora es asegurar la custodia de su hijo de 10 años y darle un hogar estable. Además, está buscando un trabajo estable para mantener a su madre y a su hijo. A pesar de los desafíos del proceso de eliminación de tatuajes y el dolor físico que implica, de Sousa ha compartido su motivación para seguir adelante. En una entrevista, recordó cómo su enfoque ahora está en predicar a padres e hijos en hogares que están en prisiones, demostrando cómo su vida y sus valores han cambiado drásticamente en los últimos años. En 2023 gané el premio al hombre más tatuado de Brasil en la Expo Internacional del Tatuaje de Santa Rosa. Vivía de la carne, tenía una vida de actos para adultos, estupefacientes y rock and roll, dijo Leandro en Floxer Now, reflexionando sobre cómo su vida anterior contrastaba con su nuevo propósito. Aunque su viaje ha sido doloroso y lleno de sacrificios, de Sousa ha mostrado una gran determinación para borrar las huellas de su pasado y comenzar una nueva etapa, un proceso en el que las redes sociales han jugado un papel fundamental en su apoyo. A través de sus publicaciones, ha logrado conectar con miles de personas que lo siguen y acompañan en cada paso de su nueva vida. El hombre más tatuado de Brasil decidió quitarse los diseños. El dolor es horrible. El hombre llegó a tener 170 tatuajes y decidió quitárselos luego de una transformación espiritual. Leandro de Sousa, de 35 años, se ganó el título del hombre más tatuado en Brasil al tener el 95% de su cuerpo cubierto en tinta. No obstante, hace un año tomó la radical decisión de quitarse sus diseños. Hombre descubrió que una foto de su tatuaje es usada en Estados Unidos para identificar miembros del Tren de Aragua.
Influencer de autos de lujo murió tras recibir anestesia general para hacerse un tatuaje en la espalda. El riesgo que se esconde detrás de un tatuaje. Enfermedades que pueden afectar su salud. El brasileño se tatuó por primera vez a los 13 años. Estos dibujos hacían referencia y estaban inspirados en sus agrupaciones de rock favoritas, como Nirvana, Guns N' Roses y Metallica. Las primeras trataban mucho sobre la idolatría de la época, contó, en conversación con el medio brasileño E1. A lo largo de 2 décadas, acumuló 170 tatuajes y el acto de tatuarse se convirtió en su estilo de vida. Sin embargo, todo cambió en agosto de 2024 cuando tomó la decisión de quitarse estos diseños. En conversación con E1, reveló que comenzó un proceso de transformación espiritual. De Sousa encontró una nueva perspectiva en la religión evangélica y se alejó de la vida de excesos que llevaba, pues antes había pasado por un período de adicción a las estupefacientes. Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo, declaró, en diálogo con O Globo. Luego de esto, el hombre pudo conseguir a un especialista que se ofreció a quitarle los tatuajes completamente gratis. Se trató de Franco da Rocha, quien se conmovió con su testimonio de salvación divina. El doloroso proceso de eliminar los 170 tatuajes. Leandro de Sousa suele compartir sobre sus sesiones de láser en redes sociales. Sin embargo, ha revelado que no es un proceso sencillo y es bastante doloroso. Duele mucho, por más que le pongan anestesia, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado, dijo en uno de sus vídeos. Ya se ha realizado 4 sesiones y aún le quedan 2 más. Cada visita al especialista ocurre cada 3 meses, y el procedimiento en quirófano dura entre 30 y 40 minutos. Además de quitarse los tatuajes, el hombre también decidió cambiar su vida. En la actualidad, se encuentra en la búsqueda de un empleo estable como fotógrafo para reunir los ingresos necesarios con los que pueda mantener a su hijo de 10 años. Al mismo tiempo, enfrenta un proceso legal en el que solicita la tutela de su madre, una mujer de edad avanzada que reside en un geriátrico. Hoy vivo con una comprensión de todo para no estar ansioso, para no tener prisa por nada, porque hay un momento adecuado bajo el cielo para todo, finalizó. Del tatuaje a la fe. Una impactante historia de conversión. El testimonio de Leandro de Sousa, quien alguna vez fue considerado el hombre más tatuado de Brasil, es un poderoso reflejo de la gracia transformadora de Dios. Hace 3 años, Leandro dejó atrás una vida marcada por la adicción a las estupefacientes y el mundo del tatuaje para entregarse completamente al Señor. Su conversión a Jesús lo llevó a experimentar una renovación profunda, que hoy comparte con quienes buscan esperanza. En un vídeo publicado por el evangelista Clebison Bandeira, Leandro relató cómo el bautismo en agua fue clave en su proceso de liberación. Viví en el mundo, me liberé de las estupefacientes mediante el bautismo en agua, gracias al perdón que sentí. Actualmente, asiste a la Iglesia Asamblea de Dios en Valle, Ras, y se encuentra en un proceso de eliminación de tatuajes, que cubrían el 95% de su cuerpo. Para él, cada sesión de remoción es un símbolo de renacimiento, reflejando la transformación que ya ocurrió en su alma. Más allá de los cambios físicos, Leandro ha asumido un nuevo propósito: llevar el Evangelio a los perdidos. Su testimonio es un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites y que, cuando alguien se entrega a Cristo, su vida puede ser completamente restaurada. Leandro empezó a tatuarse a los 13 años y, a lo largo de 2 décadas, había acumulado más de 170 diseños en su cuerpo. El proceso de eliminación incluye diferentes etapas, como sesiones de láser y así como el uso de un sellador. Leandro también sigue pautas médicas, como el uso de pomadas y hielo en las zonas tratadas, así como evitar la exposición al sol. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón y la renovación espiritual. Como dijo Clebison Bandeira, hoy le están quitando los tatuajes, pero antes de que se borraran, la sangre de Jesús ya había quitado los pecados de su alma. Leandro continúa compartiendo su experiencia en redes sociales, inspirando a otros con su mensaje de fe y transformación. El hombre más tatuado de Brasil. Un divorcio traumático, incluso una etapa en prisión y periodos de vida en la calle. Un cambio radical impulsado por la fe. Hace alrededor de 2 años, Leandro tuvo un punto de inflexión espiritual. Mientras estaba en un albergue en Valle, Río Grande do Sul, un equipo de evangelización lo invitó a una iglesia.
En apenas 15 días fue bautizado y entregó su vida a Cristo, abandonando las estupefacientes, el alcohol y el tabaco, de la noche a la mañana. Sobre este momento decisivo afirmó: «Mi dignidad me fue devuelta. No es sobre Leandro, es sobre Jesús». La retirada de los tatuajes. Símbolo de renacimiento. Como símbolo tangible de su renovación espiritual, Leandro inició un doloroso proceso de eliminación láser de sus tatuajes, especialmente en el rostro. Hasta la fecha, ha completado 5 sesiones, en un tratamiento ofrecido gratuitamente por un estudio en Franco da Rocha, Sao Paulo. Sobre el proceso, comentó que es 3 veces más doloroso que hacérselos, incluso con anestesia. No obstante, considera este paso como un renacimiento, una recuperación de confianza y dignidad, simbolizando su nueva vida en Cristo. Su historia llega a España. Medios españoles como El Periódico, La Vanguardia, Diario de Sevilla, Diario AS, Diario Marca, 20minutos.es, han difundido su testimonio y el impacto visual de su transformación. Titulares como «El hombre más tatuado del mundo comparte su nuevo rostro» o «Me sentía como un animal de circo» relatan su renuncia al estilo de vida anterior y su esfuerzo por alinearlo con su convicción cristiana. Una nueva misión. Hoy, Leandro trabaja como vendedor en una óptica en Vallet, se congrega en la Iglesia Asamblea de Dios local y utiliza su testimonio para transmitir esperanza, especialmente a jóvenes, para hacerles reflexionar sobre su sentido de identidad y dignidad. Como él mismo señala, el Evangelio es renuncia. Paré de tatuar cuando entendí que, después de una conversión verdadera, existen cosas mucho más importantes. El relato de Leandro de Sousa no es solo una transformación física, sino una revitalización espiritual. Su historia ha traspasado frontera y también ha llegado a España. Se ha convertido en un mensaje vivo de restauración, dignidad y fe renovada. El impacto es claro. Ilustra que la verdadera libertad y transformación comienza por dentro, por el corazón, pero también tiene efectos por fuera. El hombre más tatuado del mundo sorprende con su transformación. De la fama a la incomodidad. El cambio no solo es físico, sino también espiritual y emocional. Leandro compartió en una entrevista con O Globo que comenzó a sentirse atrapado por sus tatuajes, lo que lo llevó a sentirse como una atracción de circo. Era un mundo de excesos, ya no me convenía, confesó. Esta reflexión lo motivó a iniciar un proceso de eliminación de tatuajes. La transformación y el sufrimiento. El proceso de cambio de Leandro se vuelve más significativo al comprenderse dentro de su proceso de conversión religiosa. Hace poco más de un año, Leandro experimentó una epifanía espiritual, lo que lo llevó a abandonar de forma repentina el consumo de estupefacientes, alcohol y cigarrillos. Esta decisión vino acompañada de un tratamiento gratuito de eliminación de tatuajes ofrecido por una clínica, que se hizo famosa tras viralizarse un vídeo de Leandro buscando trabajo. Una vida marcada por el trauma. La historia de Leandro no solo está marcada por los tatuajes, sino también por su traumática infancia. Adoptado a los 13 años, Leandro vivió una infancia relativamente cómoda, pero marcada por el abuso a manos de un policía militar, un episodio que lo marcó profundamente. Su adolescencia fue también difícil, pasando un tiempo en prisión por malversación de fondos, mientras su madre sufría de demencia senil y fue internada en un asilo. Durante su estancia en prisión, Leandro encontró un respeto inesperado al compartir su habilidad para tatuar con los demás reclusos. Leandro de Sousa, el hombre más tatuado del mundo. Leandro de Sousa es un brasileño que se hizo mundialmente conocido por una característica extrema y única. La mayor parte de su cuerpo está completamente cubierto de tatuajes, lo que lo llevó a ser reconocido como uno de los hombres más tatuados del mundo. Su imagen, impactante y difícil de olvidar, lo convirtió en una figura viral y en un caso muy comentado dentro del mundo del arte corporal. Nacido en Brasil, Leandro creció en un entorno donde la identidad personal y la autoexpresión jugaron un papel importante en su desarrollo. Desde joven mostró interés por las modificaciones corporales, no como una moda pasajera, sino como una forma profunda de expresar emociones, vivencias y etapas de su vida. El inicio de los tatuajes. Leandro se hizo su primer tatuaje siendo aún joven, como ocurre con muchas personas. Al inicio, no existía la intención de cubrir todo su cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tatuaje dejó de ser solo un adorno y pasó a convertirse en una forma de vida y de identidad personal. Cada nuevo diseño marcaba una experiencia,
un recuerdo o una etapa emocional. Lo que comenzó como algo ocasional se transformó en un proceso continuo que se extendió durante años. Con el tiempo, Leandro decidió llevar el tatuaje al extremo, cubriendo prácticamente cada centímetro visible de su piel. El proceso y la transformación. El proceso de tatuarse casi todo el cuerpo no fue rápido ni sencillo. Requirió años de sesiones, resistencia física, disciplina y una enorme tolerancia al dolor. Cada sesión implicaba horas bajo la aguja, cuidados posteriores y un compromiso constante con el proceso de cicatrización. Leandro llegó a tatuarse el rostro, el cuero cabelludo, los párpados, la lengua y zonas que muy pocas personas se atreven a intervenir. Esta transformación lo llevó a convertirse en una figura extrema dentro del mundo del body art. Más allá del impacto visual, él mismo ha explicado en distintas ocasiones que su cuerpo se convirtió en un lienzo viviente, una obra en constante evolución. Reconocimiento y fama mundial. Las imágenes de Leandro de Sousa comenzaron a circular en Internet, medios internacionales y redes sociales, generando reacciones muy diversas. Para algunos, su apariencia resultaba impactante, para otros, fascinante. Con el tiempo, fue reconocido como uno de los hombres con mayor porcentaje de piel tatuada en el mundo. Este reconocimiento lo llevó a participar en entrevistas, reportajes y eventos relacionados con la modificación corporal, donde su historia despertó tanto curiosidad como debate sobre los límites del arte en el cuerpo humano. Vida cotidiana y desafíos. Vivir con el cuerpo completamente tatuado no ha sido fácil. Leandro ha hablado sobre las dificultades para integrarse en ciertos espacios sociales, laborales y cotidianos. Las miradas constantes, los prejuicios y las opiniones ajenas forman parte de su día a día. Aún así, él ha mantenido una postura firme. No se arrepiente de su decisión. Para Leandro, su cuerpo refleja su historia personal y su forma de ver el mundo. Ha defendido siempre el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo, siempre desde la responsabilidad y la conciencia. Significado personal. Para Leandro de Sousa, los tatuajes no son solo estética. Representan control, identidad y expresión. Cada diseño tiene un significado propio, aunque no todos estén destinados a ser comprendidos por los demás. Su historia suele abrir debates sobre la aceptación, la libertad individual y los límites de la modificación corporal en la sociedad moderna. Él mismo se ha convertido en un símbolo de hasta dónde puede llegar la autoexpresión humana cuando no se rige por normas tradicionales. Su legado en el body art. Hoy, Leandro de Sousa es considerado una figura emblemática dentro del mundo del tatuaje extremo. Su cuerpo es estudiado, fotografiado y analizado como una de las expresiones más radicales del arte corporal contemporáneo. Aunque no todos compartan su visión, su caso ha dejado una huella importante en la historia del tatuaje y ha contribuido a que se hable abiertamente sobre el respeto a las decisiones personales y la diversidad de formas de expresión. Y así llegamos al final de este vídeo sobre Leandro de Sousa, el hombre más tatuado del mundo, una historia que invita a reflexionar sobre la identidad, la autoexpresión y los límites del cuerpo como forma de arte. Si este contenido te pareció interesante, suscríbete al canal, dale like y comenta aquí abajo qué opinas sobre el tatuaje extremo y la modificación corporal. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenidos completos y bien trabajados como este. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.